Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hay películas que son difíciles de ver, pero de la que queremos hablar en los próximos minutos, lo van a ver, es difícil de escuchar. الو الو مرحبا عمو. والله بتطخوا علينا. الو مرحبا. ايوه بتطخوا علينا. الدبابه جنبي. انتم متخبين؟ بالسياره احنا. Este es el primero de los minutos de una llamada que duró casi 3 horas. Fue la llamada de Hind Rajab, hizo a emergencias el 29 de enero de 2024. Esta niña palestina de 6 años iba en coche con sus tíos y sus primos y cogió el móvil para comunicarse con su madre, con otros familiares y también con emergencias cuando ella era la única persona con vida a su alrededor. Nicolás Castellano, hola. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Nico, y te pido que nos acompañes para hablar de una película, para hablar de cine y de cómo el cine puede generar empatía y puede ayudar a entender, no solo contándonos los hechos, sino haciéndonos partícipes desde una sala de control de la brutal cotidianidad de una guerra. ¿Qué pasaba, para ponernos en contexto, qué pasaba ese 29 de enero de 2024? Pues apenas habían pasado, Ángeles, unos 3 meses y medio desde el ataque del 7 de octubre. Israel estaba asesinando de media a unos 300 palestinos ya cada día. Había comenzado el asedio a toda la franja y especialmente a la ciudad de Gaza, que es de donde trataba de huir nuestra protagonista y su familia. Ni siquiera entonces, Ángel, éramos capaces de prever o calcular que Netanyahu llegaría a asesinar, con la connivencia de buena parte de la comunidad internacional, a más de 70.000 palestinos en Gaza. Muchos cadáveres sin identificar todavía, muchos cadáveres siendo buscados aún en los escombros de Gaza, no solo de la ciudad de Gaza, sino de toda la franja, y tanto tiempo después es desgarrador pues volver, a través del testimonio de esta niña, a revivir cada uno de esos nombres y apellidos que están en una lista enorme. Tú has visto la película, Nico, yo también la he visto, y en la película se visibiliza el dolor, la frustración, la burocracia también, el horror del silencio cuando no se escucha a nadie al otro lado de la línea telefónica. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues para mí es una de las películas más impactantes y duras que he visto en mucho tiempo, y sin ver una sola gota de sangre, Ángeles. El genocidio que se escucha, ¿no? Como tú decías al principio, no se ve en ningún momento, salvo la escena final del coche destrozado. Es una de las narraciones del genocidio para mí más contundentes y efectivas, sin que se vea, como digo, ni una sola gota de sangre o un disparo, aunque sí, como tú decías, los disparos sí que se escuchan, ¿no? Es la escucha. Esas angustiosas grabaciones de la llamada de la niña que se almacenaron durante varias horas, llamadas agónicas. Cada espectador, y yo creo que es el gran logro de esta película, se va a imaginar a la niña, lo que está sucediendo, qué pasa en ese coche. Es una experiencia personal porque la construyes en tu cabeza, de cómo Israel permitió la muerte de esta niña, su agonía, el asesinato de su familia, y también cómo asesinaron a los paramédicos, ¿no? Hay cosas que me han impactado mucho de la película. Que el cole de la niña se llamaba Infancia Feliz. Sí. Que la interpretación de los actores, y permíteme que lo diga, es brutal. Hacen de trabajadores paramédicos, de teleoperadores, de la coordinación de la Media Luna Roja Palestina, tal y como lo conocemos. Nosotros hemos visto a Ángeles en el terreno cómo trabajan. El momento en el que la operadora se pone a recitar el Corán para la niña, para distraerla, pero ella nada más terminar vuelve a repetir, vale, pero venid a por mí, por favor, es brutal. El símbolo que se dibuja en el cristal para intentar poner en marcha el rescate con cuentas y vueltas es el símbolo del infinito, ¿no? Y me parece una metáfora del sufrimiento sin fin del pueblo palestino. Ese 29 de enero de 2024, Hind coge el teléfono a Omar y a Rana. Son 2 trabajadores de la Media Luna Roja que trabajan en el centro de emergencia en Ramallah, en Cisjordania. لحالك انت بالمره يعني فيش حدا معك من مره؟ كل اغلب ما عنديش ام ولا ابو. Omar le pregunta y la niña dice que no hay nadie, que no está ni mamá, ni papá, ni está su hermano, solo estamos nosotros, y está Sara, dice, está a mi lado y hay sangre. Y cuando le dicen que hable con ella, con Sara, la niña responde, Sara está durmiendo.
Esas llamadas con la voz real de Hind son el eje de la película que se estrena mañana en España, que se ha podido ver ya en los festivales de cine de Venecia y de San Sebastián, donde el público le otorgó su premio y su aplauso durante más de 20 minutos. Y Saja Kilani y Motaz Malhi son los actores de la película que se estrena mañana en cines y que están hoy aquí con nosotros. Saja, Motaz, muy buenos días. Thank you for having us. Good morning. Buenos días, good morning. Estaba hablando yo de los aplausos con los que fue recibido la película. ¿Es habitual en todos los sitios donde se proyecta que la respuesta del público sea esta? Honestly, the reaction we've been receiving has just la reacción que hemos estado recibiendo ha sido un poco la sensación de la humanidad en cada cine que hemos estado, ¿no? Parece que un poco la humanidad de alguna forma está despertando en la gente que elija venir a ver esta película, pues no sé si está tomando una lección. No sé si es una sensación agridulce por el hecho de el éxito de la película abordando una cuestión como esta. Es decir, sí, quiero que triunfe la película, pero qué horror que tenga que triunfar mostrando el horror y la tragedia. We have thought about this. Esto lo habíamos pensado. No como seres humanos antes que como artistas, antes de abordar esta historia, esto es lo último que quieres hacer, este tipo de películas, pero esta historia es la realidad, existe, y es verdad que me encantaría hacer cosas que hablen del amor, la libertad y la paz, pero cuando hay una tragedia como esta, yo voy a centrarme y poner toda mi energía en contar historias como esta. Y quiero hacer películas sobre temas como este porque es el tipo de temas que para mí importan como ser humano y como artista, y es uno de los motivos principales por los que empecé a actuar, para contar la verdad sobre mi pueblo. Y pues sí, claro que nos gustaría hacer otro tipo de película, pero cuando ves este tipo de tragedias y genocidios frente a tus ojos, me parece que esto es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Para tratar de honrar el alma de Hind y otros niños en Gaza y Palestina. La llamada de teléfono de Hind, de la niña, es la real, es la que recibió ese centro que recibe llamadas de socorro en Ramallah, ese centro de la Media Luna Roja. La parte de los dos actores está ficcionada, basada en la conversación que mantuvieron con ella. ¿Vosotros cuándo fue la primera vez que escuchasteis la voz real, que escuchasteis esa llamada? Pues no, durante los ensayos no habíamos escuchado su voz. La primera vez fue en el set de rodaje, después de escuchar la palabra acción, y como rodamos cronológicamente porque solo había una localización y nos permitió rodar así, pudimos solo se nos permitió, o no permitió, pero sí que nos pudimos escuchar su voz el día que hacíamos esa escena, el día que la rodábamos. Y una cosa es leer el guión y saber lo que va a decir, pero es completamente distinto cuando lo escuchas, porque yo creo que también este es el poder del cine, ¿no? Que es testigo, y con la grabación de Hind esto es un testimonio. Esto es ella, nuestro testimonio de exactamente lo que sucedió con esa grabación. ¿Qué sentiste esa primera vez cuando lo escuchaste? Pues probablemente igual que tú, la primera vez que la escuchaste, ¿no? De alguna forma te llega a lo más profundo de tu ser como ser humano, y empiezas a preguntarte cómo un niño puede suplicar por su vida. No, un niño debe suplicar para que le den chocolate, para que le den una chuchería, para dormir en casa de un amigo, pero un niño no tiene que suplicar vivir. Entonces, cuando escuché su voz por primera vez, fue muy difícil visualizar lo joven que es, porque tiene una voz tan inocente, tan débil. No fue fácil de escucharla por primera vez. Y Motaz, ¿vosotros escuchasteis las voces de los personajes reales que vosotros interpretáis? ¿Pudisteis escuchar la parte de las respuestas a la niña? Yes. Sí. I could listen to both voices. Pude escuchar ambas voces. A veces pedía que la cortaran porque yo quería un poco tener una sensación, pero ayuda, ¿no? Porque sucede un diálogo, ¿no? Entre la persona que habla con la niña, el interlocutor, y la niña. Pero la sensación de escuchar a una niña que suplica por su vida es como una persona que te está oprimiendo el corazón por dentro, y
te sientes impotente, pero también dispuesto a hacer lo que haga falta para salvar a aquella niña. Y como he dicho, es como sentir que te están matando, ¿no? Escuchar a un niño que te suplica que le rescates. Y como ha dicho Sasha, no tiene nada que ver leerlo con escucharlo. Y ambas cosas son duras, pero escucharlo es muchísimo más duro que leerlo. Hay un momento de la película que me parece tremendo, que es cuando la niña le pide al papel que interpreta a Sasha, llama a tu marido, porque ella, la persona que está recibiendo esa llamada, le dice, yo no puedo ir a buscarte porque no puedo. Dice, pues llama a tu marido. Y es Sasha como una niña... O sea, su vida es la normal, es decir, ¿por qué tu marido no puede venir a buscarte y me venís a buscar los dos, ¿no? Como esa incomprensión de que ella está en un sitio excepcional donde está pasando algo tremendo y esa tragedia, ¿no? Es como hay ese nexo con la normalidad que la niña busca y que tu personaje no le puede ofrecer. You know, I had a conversation with Rina. Tuve una conversación con Rina Real la primera vez que escuché esta conversación, ¿no? Y le dije, ¿estás casada? Yo no estoy casada, si preguntas, ¿no? Por la grabación, donde me pide que vaya con mi marido. Y Sara, en ese momento, la niña me hacía una pregunta muy sencilla y yo no quería decepcionarla, no quería decirle que yo no estaba casada. Pues, la verdad es que me pilló por sorpresa, pero estaba buscando una figura paterna. No es una niña y no entiende lo que está pasando. Así que ella hizo como si estuviera marido y me pareció algo tan puro y yo quería reflejar bien esta parte, porque la forma en la que Rana me lo explica y cuando la escuché en la grabación, porque la grabación se escucha a Hindi y a Rana a la vez, y Rana en aquel momento se reía de sí misma, ¿no? Y me dijo, no quiero que me imites, no quiero que escuches solo a la niña. Y en ese momento para mí fue como una especie de ira mezclada con frustración, pero también pensé que qué momento más bonito a la vez. No sé cómo explicarlo bien, ¿no? Pero sí que dejé que Jin guiara mi actuación, si es que se le puede llamar actuación. Y Motaz, tú has dicho una cosa, dices, yo casi me hice actor para esto, ¿no? Y quiero que con mi trabajo se visualice lo que está pasando. Pero hay un momento que tu personaje dice algo cuando ya la burocracia complica el rescate de la niña y la alternativa que se encuentra es colgar ese audio de la niña en las redes sociales. Tu personaje dice esto creemos que le va a afectar a alguien si están cansados de ver niños muertos en las cunetas y llenos de sangre. Esa reflexión de cómo la gente ya se puede haber inmunizado de tal manera que ni siquiera puedan empatizar con la voz de una niña que pide auxilio, eso es tremendo. Yeah, that moment in the movie, sí, like that scene is momento en la película. For me, it's one of the para most mí esa escena es uno de los más importantes, ¿no? Para contar al mundo que esto es lo que está sucediendo. Y de verdad que estáis como adormecidos. Veis las noticias como si nada, estáis haciendo algo de verdad. Sí, el mundo trata de enseñarlo, ¿no? Pero hace falta más presión cuando yo estaba haciendo esta escena, ¿no? Y soy yo como persona, como Matez, no como el personaje. Yo también es que estaba de acuerdo con Omar, pensando, es que esto realmente es lo que está sucediendo. Vemos a niños sin cabeza. De verdad que es inimaginable las fotos que hay en internet con padres con los hijos en sus brazos sin cabeza diciendo, esto es vuestro objetivo, ¿no? Que el mundo es verdad que ha hecho una cierta presión para detenerlo, pero muy pocos países realmente han actuado sobre el terreno, ¿no? Europa, ¿qué han hecho los gobiernos? Nada, el único gobierno que realmente hizo algo de verdad es aquí en este país y dijeron, se acabó.
no, ya no vamos a ejercer presión con las armas y otras cosas. Así que para mí dentro de esta película y también por fuera, ¿no? Fue un poco como decir, mira, esto es lo que está pasando, la gente está mirando como si nada en vivo el genocidio en sus móviles. Y parece que a nadie le importa. Y es una pena decirlo, ¿no? Pero esa es la sensación. Y también sabemos que a la vez, por supuesto, que hay muchísima gente a la que le importa. Pero la pregunta es si realmente quién ha hecho cosas sobre el terreno, una presión real por parte del gobierno para detener esto. Es uno de los momentos más horribles para mí en la película. Nico, no sé si quieres preguntar algo. Sí, a mí me gustaría preguntarles, ¿no? Porque esta película logra obligarnos a levantar la mirada de nuestros móviles y a pensar, y yo creo que ese es el gran logro, ¿no? Estamos saturados de imágenes, todos hemos hecho reportajes al respecto, muchas veces estamos cansados de tanto sufrimiento ajeno, pero quería preguntarles por el papel de la cultura, de intérpretes como ellos en el compromiso de denunciar la barbaridad de nuestro tiempo. Esta película ha sido clave para tomar conciencia para mucha gente que quizás no quería informarse cada día del genocidio de Gaza. ¿Cómo la cultura, según ellos, se puede comprometer para denunciar casos como este de Gaza? Sasha. It's important for people pues es importante that choose to look away que la gente que decide mirar a otro lado, que vea esta película, porque los que conocen la historia y están defendiéndola, todos sabemos de qué trata la película, ¿no? Pero para vencer al algoritmo, para llegar lo más lejos posible, necesitamos tener una influencia en los que eligen mirar hacia otro lado. Porque en esta película no hace falta ser palestino, ni árabe, ni musulmán, ni de ninguna etnia o religión. Simplemente hay que ser un ser humano. Y espero que no tengamos, me gustaría que no tuviéramos que hacer estas películas, pero por ahora es importante que la gente la vea y entienda lo que falta. Ahora mismo realmente necesitamos a la humanidad y la presencia es prácticamente inexistente, pero el ver cuánta gente está defendiendo esta película y cómo se está corriendo la voz para que la vean es una prueba de que esto existe. Y como ha dicho Mutad, el público está ahí, pero tenemos que influir en los líderes, los que están en el poder, para que vean esta película, ¿no? Antes de tener ninguna opinión ni de juzgar. Porque realmente, si no te toca la fibra sensible, pues a lo mejor te tengas que hacer tú algunas preguntas, porque es una voz tan pequeña, con un impacto tan enorme. Porque Hind no es solamente la historia de Hind, ¿no? Representa a muchísimos niños. Y es la única historia que se grabó. La única historia que tiene un testimonio real. Yo agradezco muchísimo a Sasha Kilani y a Mutad Malhis, a Fabiola Escrivá de Romani, que nos ha ayudado en la traducción, por haber estado hoy con nosotros y por haber hecho este trabajo que para mucha gente va a permitir conocer la realidad de todos los Hinds y todas las Hinds que hay en Gaza y en Cisjordania, que son historias que corren el riesgo de al final quedar sepultadas por la actualidad y que nos olvidemos de ellas, y yo creo que esta película va a servir para que miremos hacia ese lado. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Estamos encantados de estar aquí. هند كانت تحب تروح على البحر وكأنه البحر كأنه صاحبها، يعني كأنه رفيق إلها. حتى كانت تحكي لي يا رب تخلص الحرب ونروح على البحر. كان بديش إشي منكم، بس خدوني غدا بدي ألعب في الرمل.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.